escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces la curva de tensión de formación real se llama, de vuelta entre comillas, una mejor aproximación, surge de dividir la carga sobre el área real. Con lo cual, digamos, hay que ir calculando cuál es el área que va achicando en función del alargamiento. Y estos alargamientos también tienen que ser alargamientos reales. Por así llamarlo. Son diferentes de los alargamientos ingenieriles que calculamos recién. Los alargamientos reales sería ver en cada etapa que se va alargando y sumar todos los alargamientos, o sea, integral de diferencial de L sobre delta, diferencial del alargamiento dividido L instantáneo, con lo cual da una función logarítmica del logaritmo natural del desplazamiento sobre la longitud inicial. Con este alargamiento real se puede calcular la estricción considerada como uniforme en todo el largo. Ya por acá esto no sucede porque por acá la estricción es localizada, se hace una cintura. Pero por acá, lejos, digamos, de la rotura final, se puede hacer la cuenta y me da una carga de formación real, y entonces este incremento, digamos, de la tensión que soportaría el material es lo que llamamos endurecimiento. Afortunadamente no tenemos que meter, digamos, en la utilización de las propiedades mecánicas del material a nivel de las ecuaciones de equilibrio, todo lo que venimos utilizando, con el diagrama real, porque no lo vamos a encontrar, sino que lo que vamos a encontrar son los valores de los SE, SUT y S máximo, y nada más. Entonces esta curva no la vamos a utilizar y vamos a encontrar las propiedades mecánicas como constante nada más. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, tenemos que aplicarlo de alguna manera. Entonces nosotros tenemos que definir cuándo se rompe una pieza, hablando en criollo. Es decir, cuál es el criterio de rotura. ¿Está bien? Y ahora vamos a definir los criterios de rotura, que ustedes ya los tienen nombrados. Primero vamos a ver algunas propiedades que se suelen asignar, digamos, a las características del gráfico. Por ejemplo, a veces se habla de resiliencia de un material como la energía acumulada hasta el límite proporcional. Es esa área que está ahí. La tenacidad es la energía total hasta la rotura. Es decir, cuanto más se deforma un material, por supuesto en función de la tensión que soporta, hasta la rotura es más tenaz. La tenacidad es como la capacidad de deformación que tiene un material frente a la elongación, digamos, ¿no? Lo voy estirando, entonces, la energía, esto es energía, ¿no es cierto? Porque tengo tensión, deformación, en estado uniaxial. Entonces, la tenacidad es la energía que absorbe por unidad de volumen el material hasta la rotura. Profe, el anterior, ¿cómo se llamaba? Perdón, el que estaba por debajo de la resiliencia. Resiliencia. Es ¿Qué sería, perdón, nomenclatura, es decir, la resiliencia? ¿Qué sería? también la energía, esto es energía hasta el límite elástico. Genial, gracias. Después, bueno, el módulo de elasticidad tiene nombres también, cada cual le da el nombre que, pero es el módulo de elasticidad. O sea, ¿de qué estás hablando? Del módulo de elasticidad, o sea, cuál es la proporcionalidad entre la tensión y la carga.
Bien, entonces tenemos el ensayo que nos da propiedad mecánica y luego tenemos que aplicarlo. Alguien dirá, bueno, pero el ensayo es parte de la realidad. Sí, pero tenemos que aplicarlo a diferentes realidades. Es decir, yo paso de la norma de ensayo, ASTM, por ejemplo, ¿eh? Que ASTM, que es Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, en inglés. O sea, hay 500 tipos que se la pasan haciendo normas para ensayar materiales. Hay una infinidad. Acá estamos hablando solamente del ensayo de tracción. Cada ensayo de material que a ustedes se les ocurre, que debe haber miles, todas tienen una norma. ¿Y qué es la realidad? La realidad es mi aplicación. Es decir, cómo voy a utilizar esa fórmula, ¿no es cierto? Entonces aparece decir, bueno, criterio, es decir, cuando defino que una pieza es apta, se rompe, no se rompe, qué coeficiente de seguridad tiene eso en ese funcionamiento, frente a qué, frente a algún estado de carga, al coeficiente de seguridad, también hay como 100, digamos, cada cual, cada tipo de solicitación tiene un coeficiente de seguridad que me dice qué tan lejos estoy de definir el estado como de rotura, entre comillas. Entonces, criterio más sencillo, bueno, digamos, ¿qué son los criterios? ¿Por qué aparecen los criterios? Bueno, los criterios, ¿no es cierto?, surgen del comportamiento. Del material. Es decir, yo observo el material y veo que si sucede tal cosa, el material se rompe, por así decirlo. O sea, el criterio más sencillo de comportamiento del material es el criterio de Tresca. Digamos, hay uno más sencillo, pero después lo mencionaremos. El de Tresca, que dice que el material llega a un estado de fluencia, porque compara con fluencia, cuando la tensión máxima que soporta el material es igual a la mitad de la tensión de fluencia del ensayo. Esto es lo mismo decir que tau máximo, tómenlo con pinza, es igual al tau máximo del ensayo. Porque si yo hago el círculo de Mohr de un ensayo de tracción es así, donde es sigma de fluencia, si llegué a fluencia. El tau máximo es obviamente, por propiedad del círculo, la mitad de la tensión de fluencia. O sea, Teresca me dice que si el estado tensional es tal que la tensión máxima que se genera en el cuerpo en cualquier dirección, este es máximo máximo en cualquier dirección, es mayor o igual que la tensión de fluencia dividido, o sea, a la tensión máxima que soporta el material en el ensayo, estoy en una condición de rotura. ¿Está bien? Entre comillas, porque, bueno, acá estamos viendo que consideramos fluencia como la rotura del material. No es que se rompa, sino que se deforma permanentemente. Entonces la pieza comienza a fluir. Nomenclatura bien antigua, es decir, uno va a registrar, ¿no es cierto?, deformaciones permanentes si retiro la carga, de eso se trata. Y bueno, ese es un criterio, por supuesto, muy atendible. Yo, si hago un puente, no quiero que cuando pasan dos camiones quede deformado, por más que después no se deforme más. Es decir, pero queda muy feo. Entonces el criterio de comportamiento plenamente elástico con coeficiente de seguridad es que no se produzca fluencia en el material en ningún momento. El criterio de Tresca se puede representar gráficamente, la forma más fácil de visualizar cuál es el estado tensional, como este gráfico que está acá, en el cual hay dos tensiones en tensión plana, sigma A y sigma B, y el gráfico, digamos, que satisface la condición de Tresca es todo lo que está rayado acá adentro. Corte puro está dado por esta recta que está acá, y los otros son condiciones de tensión uniaxial en dos ejes perpendiculares. Esto ustedes lo pueden analizar viendo el círculo de Mohr en cada caso, no hace falta mirar esto que está acá. Por ejemplo,
si estoy en este punto de acá, que sería el límite extremo, digamos, superior, ahí tendría dos tensiones iguales. Entonces, si hago el círculo de Moore, tengo dos tensiones acá iguales y una acá. El círculo de Moore me queda así, la tensión tangencial máxima es igual a SI. Entonces, digamos, este punto con SI en cualquiera de los dos ejes, ya sea esta tensión que dibujé acá o esta otra que está acá, que son las dos iguales, ¿no es cierto? Me produce una tensión de corte máximo en alguna dirección, en general en un plano 45 grados hacia la tercera dirección que vale 0, y este punto satisface para SI. O sea, este diagrama, así como está dibujado acá, me define la zona segura de la zona no segura desde el punto de vista de 3K. Y si quiero usar un coeficiente de seguridad, tendré que multiplicar esto por un coeficiente de seguridad y trabajar adentro de esta área que está acá, donde el coeficiente de seguridad va a estar definido por el cociente entre sigma i y los valores de tensiones máximas admisibles. Y si tengo una línea de carga, la línea de carga es cuando las dos tensiones son proporcionales a una tercera carga, el coeficiente de seguridad es el mismo, porque digamos, el cociente entre los segmentos horizontales y el inclinado están divididos por los dos por el coseno de este ángulo que está acá, el coeficiente de seguridad es el mismo. O sea que el coeficiente de seguridad se aplica como una disminución del diagrama total, ¿está bien? O multiplico las cargas reales y trabajo por el coeficiente de seguridad y trabajo con los valores de tensión de fluencia. Sí, los coeficientes de seguridad lo que hacen es dos cosas, o disminuyen la tensión admisible del material como tensión de fluencia, o aumento las cargas las cargas reales las multiplico por un coeficiente de seguridad para dimensionar. Se pueden hacer las dos cosas, lo cual es totalmente equivalente. Ese es el teorema, el de 3K, donde yo calculo la tensión máxima que se genera en el cuerpo. Y esto es lo más fácil de hacer, porque en el círculo de Moore la del medio no interviene. Es decir, yo tengo un círculo de Moore así, con un círculo acá, no me preocupo por lo que pasa adentro, acá funciona solamente sigma 3 y sigma 1, listo, o sea que yo trabajo con esta diferencia. Y no hay mucha diferencia, digamos, es la más conservativa, es decir, que si yo aplico otras hipótesis, puedo dimensionar un poquito más finito, más chico, pero no hay terribles diferencias. Bueno, entonces aparecen así. La tensión de von Mises, la famosa tensión de von Mises, que es una cuenta, es decir, uno hace una cuenta. Esta es la tensión de von Mises. Algunos le pone von Mises, así con dos cosas acá. Algunos le ponen una prima. Esta es la tensión de von Mises. Sigma prima o sigma de von Mises. Entonces, ¿qué es la tensión de von Mises? Pues es una cuenta que hago con las tensiones principales. Se puede hacer con las tensiones principales o con las tensiones no principales. Ahora debemos tener una ecuación ahí más generalizada. ¿Y qué me dice? Que cuando hago esta cuenta, evalúo esto, me da un valor, que es la tensión de von Mises. Si esa tensión de von Mises es mayor o igual que la tensión de fluencia del material, considero, ¿no es cierto?, que el cuerpo está en una condición no segura. Lo que sucede realmente es que muchos materiales se comportan de tal manera que cuando esta cuenta, la tensión de von Mises, llega a la tensión de fluencia, se produce fluencia. Por eso es que se adopta. Es decir, también responde a un comportamiento del material. Si una ecuación que yo utilizo como criterio no responde a un comportamiento real del material, no tiene sentido. Entonces se ve que si yo calculo precisamente, hago esta cuenta, calculo esta tensión y esta tensión llega al valor de fluencia del ensayo de tracción, ¿no es cierto? Se produce fluencia en este estado tensional. Y ese es el criterio de von Mises. El criterio de von Mises también se llama de la máxima energía de distorsión, porque satisface esta cuenta, es proporcional a la máxima energía de distorsión que se produce en el material. Ahí, bueno, en toda la bibliografía está,
cómo se calcula la energía de distorsión y que da proporcional a este valor que está acá. Es decir, yo multiplico de un lado y de otro por algunas constantes elásticas, de este lado me da la energía de formación y del otro lado me da la tensión de fluencia por la misma constante elástica. Por eso elimino la constante elástica del material y me queda esta igualdad que está acá, simplemente. La gráfica de este valor de la tensión sigma prima o tensión de von Mises o tensión equivalente, esto también se suele llamar tensión equivalente. ¿Equivalente a qué? No sé, digamos, equivalente sería una tensión, ¿no es cierto? Como promedio, por así decirlo, entre comillas, que haciendo las cuentas, ¿no es cierto?, equivale a la tensión en un estado uniaxial si produce fluencia. Porque si no produce fluencia no equivale a nada. Entonces, bueno, le llaman tensión equivalente de von Mises. Y esta ecuación en tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, simplemente queda como la elipse esta que está acá, la representación gráfica. Y se ve que, digamos, comparada con el criterio de Tresca, bueno, coincide en algunos puntos, que son los obvios, digamos. Por ejemplo, este punto es obvio, porque si yo tengo, ¿qué punto qué es? ¿Qué sería ese punto? Que obviamente coincide con SI. Sería un punto de una atracción uniaxial. Porque acuérdense que este es estado biaxial de tensión. Esto es biaxial. Esto es biaxial. Tengo dos tensiones, una acá y otra acá. Este dibujo corresponde para, por ejemplo, sigma 3 igual 0. Si hago esta cuenta, me queda esta elipse, donde veo claramente que es una elipse, porque tengo sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado y un término 2 sigma 1 sigma 2 por acá, que es el término rectangular, que se llama en las ecuaciones de las cónicas, que hace que esté a 45 grados. Entonces veo que es una elipse, pero es biaxial cuando sigma 3 vale 0. Y este punto de acá es la atracción uniaxial porque tengo una sola tensión sigma i. Entonces, si yo al material lo tiro para acá, este punto es este. Este punto es este caso. Y este otro punto, bueno, es el caso cuando al material lo tiro para el otro lado, por ejemplo. Y acá también, cuando satisface para los dos lados, tengo un punto donde el círculo de Moore, como dijimos recién, tengo dos puntos acá y otro acá. Y ahí coincide con el de 3K, porque precisamente 3K me da la máxima tensión de corte. Ahora, después no coincide. O sea, hay una diferencia que son estas áreas que yo estoy sombreando acá, donde hay puntos donde se rompería, entre comillas, por von Mises y no por 3K. Bueno, no sucede ni una cosa ni la otra, depende del material que esté utilizando. Hay materiales que se acercan más al criterio de 3K y hay materiales que se acercan más al criterio de von Mises. Entonces, ¿uno cuál lo utiliza? Fíjense, no hay una gran diferencia, no es desesperante, digamos, la diferencia entre 3K y von Mises. Si yo utilizo 3K, ¿no es cierto?, estoy seguro que siempre se cumple, porque está por dentro del de von Mises. Si yo utilizo von Mises, tengo que estar seguro que el material se comporta bien dentro del criterio de von Mises. Y eso lo tengo que saber. De todos modos, como en ingeniería, el coeficiente de seguridad que se utiliza suele ser importante por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Que el coeficiente de seguridad sea, qué sé yo, 1,88 o 2, no hay mucha diferencia porque estoy suficientemente lejos del borde, digamos. Y estos coeficientes de seguridad del tipo
1, 2, etcétera, 3, 4, depende de la utilización, son bastante usuales. Entonces a veces no me interesa saber qué diferencia hay entre un diagrama y el otro, excepto por cuestiones analíticas o de investigación, cuando estoy aplicando un coeficiente de seguridad de 4, que es eso, una cosa así. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, la famosa elipse de criterio falla von Mises en realidad responde a lo que es un volumen en el espacio de configuración de las tensiones. Yo tengo la dirección de tensiones principales, este volumen que es un cilindro con eje en 1, 1, 1, ¿no? Esto tendría componentes 1 para acá, 1 para acá y 1 para arriba, con radio tensión de fluencia. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, con radio tensión, no, con radio menor que tensión de fluencia. Lo que estamos viendo cuando dibujamos la elipse del estado de la zona de fluencia y de la zona de no fluencia es la intersección de este cilindro con alguno de los planos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo tensión sigma 3 igual 0, la intersección de este cilindro, como tiene versor 1, 1, 1 respecto al plano 2, 3, me da esta elipse. Pero también podría dar la intersección como quiera de los otros dos planos, siendo la tercera tensión 0 la misma elipse. Lo que sucede es que cuando yo me voy corriendo, por ejemplo, la tensión sigma 3, y estoy graficando sigma 1 en función de sigma 2, la elipse se va corriendo, como es la proyección sobre el plano, se va corriendo para allá. Quiere decir que si cuando yo tengo un sigma 3 determinado, la elipse de von Mises es esta que está acá, y no esta otra que está acá. No la original, digamos. Entonces, el dibujo de la tensión de von Mises es para sigma 3 igual 0. Si no, la elipse está corrida, está bien, y está corrido su centro, sigma 3, sigma 3. Entonces no es práctico, digamos, a menos que yo deje la misma elipse y corra los ejes. Es lo mismo correr los ejes para el otro lado. Entonces, yo corro los ejes sigma 3, sigma 3, y tengo la elipse, digamos, en un estado de triaxial de tensión. Entonces, físicamente sucede que los puntos que están dentro del cilindro en estado tensional no están sometidos a fluencia, y los que están por fuera del cilindro están en un estado de fluencia. Esta idea de que este eje, ¿no es cierto?, mantiene una misma distancia de todos los estados tensionales, aquello de que una tensión hidrostática no modifica en este modelo la tensión de fluencia del material. Es decir, que la tensión de fluencia depende de la componente desviadora de tensión de tensión, eso que vieron en mecánica del continuo, y que la parte sigma promedio, o sea, la parte esférica del desviador, que serían estos puntos que están acá, no, porque estos puntos que tienen, estos puntos son puntos de tensión sigma 1, sigma 2, sigma 3 iguales. Entonces todo lo que difiere de ese punto central es la parte desviadora del tensor de tensión. Y esa parte desviadora del tensor de tensiones es lo que me está dando la calidad de fluencia o no fluencia del estado tensional. O sea que es una representación gráfica de aquello que estamos viendo de separar el estado tensional en esférico y desviador, ¿no es cierto? De eso se trata. Bueno, el criterio de Tresca, como habíamos visto recién en el dibujito, que lo pasé, bueno, en vez de darme una elipse, me daba un hexágono, que es la proyección de este hexágono, también en alguno de los planos. No hay ninguna novedad, está limitado de esta manera. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, y entonces el de 3 que el de Mumi se satisface, da igual en estos puntos, y la mayor diferencia se da
en corte puro, donde en 3K el tau máximo es igual a 0,5 de sigma de fluencia, y en el otro caso un poco mayor. El tau máximo de von Mises da mayor que 0,5 de tensión de fluencia, pero levemente mayor. 0,57 o algo así daba, ¿no? Bueno, cuando hacemos la cuenta de un estado tensional, nosotros no usamos la tensión de fluencia del material, sino que lo dividimos por este factor de seguridad. A veces le llaman nu o eta. El coeficiente de seguridad depende de la aplicación. ¿Y ese coeficiente de seguridad de dónde lo saco? ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde saco el coeficiente de seguridad? ¿No lo elijo a criterio? No escuché porque se cortó el sonido. ¿Qué? ¿No lo elijo a criterio? Sí, de la norma. Está perfecto. O sea, yo puedo poner un coeficiente de seguridad a criterio personal, pero cuando tengo que validar un proyecto y, digamos, venderlo, comprarlo, validarlo en organismos internacionales, lo que sea, el coeficiente de seguridad, ¿no es cierto?, está especificado en la norma de aplicación. Y entonces uno tiene que ir a buscar, digamos, para un recipiente a presión, ¿no es cierto?, que trabaja a tal temperatura, de pared gruesa, todo lo que sabemos nosotros, ¿no es cierto? La tensión, estado biaxial de tensiones, etcétera, etcétera. Cuando aplico coeficiente de seguridad, tengo que ir a algún lado a decir, a ver qué coeficiente de seguridad. Puedo poner coeficiente de seguridad de 1,1, un 10% de incremento se rompe. Entonces, la norma me dirá que para esta utilización, dependiendo de lo que vaya adentro del material que esté utilizando, el coeficiente de seguridad que tendré que usar será de 3, por poner. Entonces, yo cuando utilizo este coeficiente de seguridad y los materiales están normalizados y el procedimiento de diseño está normalizado, ¿no es cierto? A mí lo único que me queda como criterio es de qué color lo voy a pintar, pero también está normalizado. Pero, digamos, eso me pone a resguardo, ¿no es cierto?, de groseros errores. Luego queda la creatividad del diseño del reactor, lo que sea, de su aplicación, de su función, de su rendimiento, pero digamos, todos estos números que aparecen en los problemas como dados, ¿no es cierto?, hay que ir a buscarlos a algún lado y están escritos. Eso es lo que, digamos, quiero que quede también como criterio en este momento, ¿no? Como decía un profesor de esta materia hace mucho tiempo, decía, si estoy calculando una moto de GP, ¿no es cierto?, no es lo mismo que calcular el tren de aterrizaje de un avión, porque el primero se mata contento y el segundo no sabía, digamos, que tenía un problema, coeficiente de seguridad bajo. Entonces, hay cosas, digamos, las aplicaciones formales, ¿no es cierto?, están todas regidas por la normativa correspondiente. Si uno está haciendo experimentación, desarrollo, bueno, por ahí puede zafar, digamos, de la normativa e ir a los extremos a ver precisamente en el desarrollo, en la implementación, cuáles son los límites de la norma, incluso a veces modificarla. Yo puedo modificar la norma, pero a través de un procedimiento bastante interesante, ¿no? Tengo que probar, digamos, que puedo modificar la norma en forma segura. Otro valor que se suele utilizar. Se está por cortar, profe. ¿Qué? Que queda menos de un minuto. Bueno, seguimos en la misma, seguimos un poquito más. No mucho. Ustedes van a ver que a veces vamos a utilizar esto, tensión de flujo, que no define nada. Es una convención que sería entre SU y, digamos, si yo tengo un diagrama así y este es SUT, SU, el límite 0,2 está acá,